De todas maneras, queridos hermanos, el título, eso para que después no me lo anden preguntando, el título que tengo para este mensaje es Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, como que en verdad nos sentimos privilegiados. Es un gozo, es una bendición. Es un don precioso, Señor, que nos has concedido en esta mañana poder congregarnos, poder venir a tu presencia, poder invocar tu nombre, poder disfrutar de la compañía, de la comunión de los santos. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque te haces presente en medio de nosotros. Queremos suplicar, Señor, que esa presencia que tú has prometido se haga patente y podamos tener plena conciencia de tu presencia y nos des un espíritu reverente, Padre, que podamos estar atentos a tu palabra, que tu gracia se derrame abundantemente, que tu palabra, Señor, que es bienhechora, nos ayude en nuestra vida espiritual. Pedimos, Señor, que tú ayudes a los hermanos ausentes, que tú estés con todo, con cada uno, con los hermanos que se conectan al Zoom, pero también por aquellos hermanos y hermanas que deseándolo se ven impedidos, que tú les consueles y les fortalezcas y que dirija la reunión, Señor, que tú presida, que tú señorees en medio de nosotros. Danos, Señor, ese espíritu reverente. Gracias te damos y te lo suplicamos todo por el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, según he ido viendo a los hermanos o los hermanos acercándose a un servidor y a Mari, pues ¿cómo lo hemos pasado? Pues ya para extensión de todo, ha sido un tiempo precioso, un tiempo buenísimo, incluido el tiempo meteorológico, ¿sabes? Pero ver a la familia, ver a hermanos de antaño que hacía ya algunos años que no veía, eso es muy confortable. Poder abrazar al hermano amado, al familiar amado, abrazar y besar y compartir. Maravilloso. Y repito, el tiempo ha sido buenísimo. Cuando llegamos se notaba la calor, pero de pronto empezó a amainar esa calor. Y por las tardecitas, ya por la noche, ha refrescado un poquito de manera que podíamos dormir bien. Y pudimos salir y andurrear y muy bien, y muchas gracias por las oraciones, ¿verdad? Yo creo que la respuesta a las oraciones está en lo que les he explicado. Muy bien, bueno, pues como decía, el título del mensaje, Ten piedad de mí, oh Dios. Miren, hermanos, la suma incalculable de las, en plural, de las piedades de Dios, la suma de todas las piedades de Dios son las que conforman la inconmensurable o lo inconmensurable de su misericordia, la misericordia de Dios sin límite para con el género humano y para con toda su creación. Dios es un Dios de bondad y un Dios de misericordia. Miren, el Salmo 51, que es como empieza el Salmo,
ten piedad de mí, oh Dios. Este salmo, pues estaba dedicado o dirigido al músico principal y el título es Salmo de David, cuando tras haberse llegado a Betsabé, conocemos toda la historia, vino a él Natán el profeta, no meramente vino, lo confrontó con la realidad perversa en la que estaba sumido David. Y parece que el hombre reaccionó debidamente. Bueno, pues diremos que este Salmo 51 es uno de los 7 salmos estimados o considerados como salmos penitenciales. La prisión se considera penitencial. Es eso. Y bueno, y allá van todos los que tienen que cumplir una pena. Bueno, pues este es uno de los 7 salmos penitenciales. Mire, por lo menos para que quede grabado. El Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 51, que es en el que vamos a meditar con la ayuda de Dios, el Salmo 102, el 130 y el 143 son salmos penitenciales. Así se les conoce. Pero digamos que el Salmo 51 es el más específico, el más conocido y yo diría uno de los salmos más amados, más apreciados. En el contexto de la cultura española, de la cultura romanista, el salmo se le conoce como el miserere. ¿Y eso qué es, Manolo? El miserere. Y esto es una expresión latina que significa ten piedad. Ten piedad, ten clemencia, ten misericordia, ten compasión de mí, oh Dios. Eso es lo que significa miserere. Es una oración con la que David clama por misericordia, ruega misericordia para él de parte de Dios. Esto sucedió, esto fue la reacción tras haber sido confrontado por el profeta Natán. Y aquí tendríamos que decir de Natán que fue un hombre con agallas, un hombre con valentía. Porque el rey, si se hubiera disgustado, hubiera podido mandarlo al cadalso, a cortarle la cabeza o a ahorcarlo. Natán, cuando se presenta delante de David, estaba poniendo en riesgo su vida. Así que, tras haber sido confrontado por el profeta Natán con el terrible pecado que llevaba encima, David, esto es lo bueno, David no demoró un instante en reconocer y confesar su pecado diciendo, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Bueno, olvidé poner el versículo, perdón. Allí dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Le ha puesto la historia de la corderita, de aquel
ricachón que se empeñó y se encaprichó de comerse la corderita de uno que solamente tenía la corderita porque quería ponerle de comer a una visita. Así que David, desde que se dio cuenta cuando, cuando Natán le dice, pues tú eres el hombre, porque David había sentenciado y diciendo que aquel que había hecho, que muriese, pero que pagase por 7 aquella usurpación. Y miren, queridos hermanos, cuando Natán le dice, que muera ese, ¿verdad? Muy bien, pues tú eres el hombre. Y en ese momento, David se arrepiente, reconoce su pecado y suplica clemencia. Digamos que este que voy a decir es el contexto del salmo que vamos a considerar. En el fondo está un adulterio. Además, por añadidura, un asesinato con alevosía, con nocturnidad y con todos los agravantes que se puedan poner. Había adulterio, había asesinato, pero había arrepentimiento, había confesión, había perdón y había, esto es muy importante, restauración. Oh, es hermoso. Miren, vamos a leerlo, que sea 5 versículos del Salmo 51, primeros versículos, pero leemos también la nota introductoria que tienen los manuscritos. Salmo 51. Al músico principal. Salmo de David cuando después que se llegó a Besabé, vino a él Natán, el profeta. Dice el primer versículo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más, lávame a fondo, no un mero enjuagado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, no quería repartir la culpa, no quería echar balones fuera. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, esta es mi condición. Esta es mi naturaleza, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo dejamos. Bueno, pues en uno de los cultos, en una de las reuniones que tuve el privilegio de asistir allá en Sevilla, el hermano que presidía leyó precisamente este salmo, el Salmo 51, y me di cuenta que de manera inadvertida el hermano que leía cambió la expresión del versículo 3, que yo también la he cambiado a propósito. Sé que alguno se habrá dado cuenta. Cambió la expresión del versículo 3, donde dice, delante de mí. Y lo cambió por la locución o por la frase que a propósito
yo mismo he cambiado también. La cambió por delante de ti. Es decir, miren lo que dice el versículo 3. A ver si, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, yo he dicho, delante de mí y eso de ti. Y eso fue lo que leyó aquel hermano. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Leyó el hermano, pero aquí dice delante de mí. Los pecados estaban permanentemente en la mente y en la conciencia y en el corazón y en el interior de David. Mi pecado está permanentemente delante de mí, no los puedo olvidar y no los puedo erradicar delante de mí. Así que el cambio en sí, que aquello fue, no sé si fue advertido por mucho, pero no sé, yo estaba atento y me di cuenta del detalle. Claro, y eso me llevó a meditar. Luego después yo me preguntaba y me decía, a ver, ¿por qué el Señor lo ha permitido de esa manera? Así que yo me daba cuenta que el cambio ese no implica una herejía, ya que decir que todo está presente delante de Dios o que Dios lo sabe todo, eso es algo bíblico. Porque delante de Dios nada se le puede ocultar, porque dice la palabra que todo está abierto y desnudo delante de sus ojos. Claro que si la palabra que hay que respetar, si la palabra dice X, pues nosotros no la podemos cambiar o no debemos cambiarla por Z. Aunque Z no sea algo malo, sino bueno también. Pero si dice X, no podemos cambiarla por Z. No sería correcto forzar un texto para hacerle decir lo que no dice. La palabra de Dios es algo sagrado e inviolable. No debiéramos de violarla ni cambiarla. Lo correcto, si queremos decir algo bíblico, pues lo correcto sería usar un texto apropiado que aluda a la idea o al concepto bíblico que nosotros queremos transmitir o queremos enseñar, pero no cambiar un texto para decir o para favorecer mi idea o mi tesis. Miren, Hebreos capítulo 4 y versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Lucas capítulo 16 y verso 17. Porque más fácil es que pase el cielo y la tierra, más fácil es eso a que se frustre una tilde, una coma de la ley. Dios tiene en cuenta su palabra en todos los aspectos. Bueno, pudiera ser una simpleza, algo así como una pequeña bobería, pero el hecho de que notara que David dijo, mi pecado está siempre delante de mí, delante de él, de David. Aquello, queridos hermanos, me recordó algo que me inculcaron desde mis primeros pasos en el Evangelio. Y es la importancia que tiene leer
y conocer lo que Dios nos ha querido revelar. Dios por su palabra nos ha querido revelar y la palabra que ha dado ha sido la necesaria, la justa. Hay más en todo esto. Ese tan simple detalle, estamos con un simple detalle, produjo un destello de luz que me hizo ver una faceta realmente gloriosa de la obra del Espíritu Santo. Señor Jesús dijo que enviaría el Espíritu Santo con una triple misión. Era la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero nos quedamos con la primera, convencer al mundo de pecado. Mi pecado, dice David, está siempre delante de mí. Y pensé en la operación del Espíritu Santo en la mente y en el corazón y en el alma de David. No puedo dejar de pensar en mi pecado. David estaba agónico delante de Dios, estaba en pura agonía. Natán fue directo y él era consciente de los muchos bienes, de las muchas bendiciones, de los muchos favores que había recibido de Dios. Él había traicionado a Dios. Él había defraudado a Dios. Pero es que lo que hizo era tan horrible. Así que él estaba agónico delante de Dios, suplicando ser perdonado. Estuvo un tiempo que la conciencia no le acusaba y que vivía en ese pecado terrible, ocultando además aquella alevosa, aquel alevoso crimen que urdió para quitarse de encima al esposo de la mujer que él estaba usando. David estaba en esa agonía, él suplicaba ser perdonado, pero ¿cuánto tiempo estuvo adulterando y estuvo sin remordimiento, sin sentimiento de culpa por aquel asesinato vil de Urías? Porque Urías era un siervo de David leal, además era un tremendo guerrero, un líder en las batallas. Y precisamente cuando David dormía con Betsabé, el esposo estaba defendiéndole en el frente. Y finalmente escribe al general y le dice: pon a Urías allí en la parte peligrosa donde le puedan alcanzar los flecheros y que muriese. Fue mediante la intervención de Natán que el Señor pues le dio ese tremendo, fortísimo aldabonazo para despertar la conciencia de David, de manera que es en este contexto que la expresión mi pecado está siempre delante de mí, en este contexto estas palabras cobran sentido. Bueno, nosotros
podríamos hacer, creo que lo podemos hacer, un esfuerzo imaginativo para poder calibrar cómo debió ser el constante martilleo al que el Espíritu Santo, en el cumplimiento de su misión, este martilleo al que fue sometido David por el Espíritu Santo, y cuál debió ser la terrible angustia que éste estaba experimentando al no poder arrancar ni desalojar de su mente ni de su conciencia ese remordimiento que le generaba la perversidad de haber pecado y de haber pecado como pecó, porque no fue cualquier cosa. Ello no dejaba vivir tranquilo a David. Bueno, en este punto, y esto ya es bonito y ya es importante, en este punto David no trata de echar balones fuera. No trata de atenuar la infamia y gravedad de sus hechos pecaminosos. No, no va por ese camino. No echa la culpa a cierta o indefinidas circunstancias coyunturales, porque es que no está buscando una salida fácil. Mi pecado está siempre delante de mí. El salmista habla de su pecado, el salmista habla de su iniquidad, el salmista habla de su transgresión, sin intentar para nada eludir su responsabilidad personal. Esto engrandece a la persona de David. Y dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad. Las palabras que Natán le dio de parte de Dios. Aquello resultó para David como un espejo que le ayudó a ver su inmundicia y cuán sucia era su mancha. De ahí que suplicara, lávame más y más. Ya lo he dicho antes, no un simple lavado o un mero enjuague, sino un lavado a fondo, una limpieza en profundidad. Mire, esto me llevó a mirar cuál era la costumbre que había en tiempos bíblicos para el lavado y para emblanquecer la ropa, que no había lejía. Y en esos tiempos bíblicos, la ropa, bueno, los romanos lo hacían de una manera que es repugnante, pero que lo hacían así. Pero en general, pues era a base de apelotonar la ropa, de darle zarpazo, de darle con un palo, incluso de pisotearla dentro del agua. Así que esa expresión que no se queda en lava mi falta, sino la expresión más y más nos da la idea de lo grande que David consideraba su culpa. Es que no quería, en fin, atenuarla, no quería parecer un poquito mejor de lo malísimo que era y de lo mal que se había comportado.
Así que lávame más y más. Y si pensamos en cómo se lavaba y cómo se machacaba y se pisaba así la ropa, descalzo, lógicamente, en agua. Y la insuficiencia, pues, de los lavados ceremoniales, porque también había esos bautismos y lavamientos de diferentes formas para purificarse ceremonialmente, pero que claro que eso no tocaba el corazón de las personas. Pero David quiere, lávame más y más. Y déjenme decirle que ningún pecado, esto para consuelo, que ningún pecado es demasiado grande o demasiado grave como para que no pueda ser perdonado o no pueda ser lavado. Déjenme apostillar. El camino de la restauración está siempre abierto, sin importar cuán grande y abundante puedan ser los delitos y los pecados que cualquiera haya podido cometer. Y que si su conciencia le martillea y lo tortura, que sepa que en el plan de Dios hay provisión de perdón, de misericordia, y hay la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. Allí en Daniel capítulo 9 y versículo 9 tenemos un texto muy bonito. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. ¡Qué maravilla! Pero en este caso es necesario recalcar la inutilidad y el fracaso de nuestros esfuerzos por purificar nuestros pecados. Miren, en la Edad Media, eso de lacerarse y eso de los cilicios punzantes para expiar el pecado por ellos mismos, pero se podían desgarrar totalmente y la conciencia de pecado permanecía. Así que es inútil. Y lo vamos a leer ahora en Jeremías, capítulo 2, verso 22. Vamos ya directamente al texto. Jeremías 2, 22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pero David tenía conciencia y conocimiento de que Dios le podía lavar, le podía limpiar, le podía emblanquecer. Como vamos a leer también ahora en Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Así que no sirve ni siquiera nuestra cosmética moderna para limpiar el pecado. Eso no sirve. Y como ya he dicho, ni la flagelación. Y es de ahí, esa es la razón por la que David pedía ese lavado a fondo. Lávame más y más de mi pecado. Solamente la sangre de Jesucristo puede borrar todos nuestros pecados y puede limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Miren, Apocalipsis capítulo 7 y versículo 14. Dice allí, yo les dije, Señor, tú lo sabes, porque se había preguntado que quiénes eran aquella gran multitud y de dónde habían venido. Y dice, yo le dije, Señor,
tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso que Dios puede ser paciente, puede ser condescendiente y puede oír el clamor de aquel que ha arrepentido, que ha reconocido su pecado, puede coger y limpiarlo de toda maldad. Mire, el verso 4 del Salmo, dice allí David, esto también me llamó la atención. Dice allí David, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y verán, queridos hermanos, verán, miren. Cuando me di cuenta de aquel fallo en la lectura del hermano, simple, sencillo, él dijo, mis pecados están siempre delante de ti, cuando en realidad decía, están siempre delante de ti. Pues verán, hermano, cuando entré a reflexionar en el texto, como que me estremecí, como que recibí un zamarreón. Mi corazón experimentó como una fuerte sacudida y ahora vamos a saber por qué. Mire, estamos en el verso 4. He hecho lo malo delante de tus ojos. Bueno, pues estas palabras podemos ver que David tuvo plena conciencia de que Dios, miren, Dios cual testigo ocular, estuvo allí en el tálamo real, ante aquel suntuoso lecho, acolchado y perfumado. Dios allí, mirando a David, cuando hizo lo que él llama lo malo. Allí, Dios, con los ojos abiertos y testigo ocular, dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿A qué punto fue guiado David para comprender que Dios había sido testigo y ahora podía ser testigo de cargo? Porque claro, nada se escapa a la visión de Dios, pero lo personaliza de esa manera, delante de tus ojos. David cobró conciencia de la presencia real de Dios. Cuando hacía el pecado no lo notó, pero ahora que había sido confrontado por el siervo de Dios, Natán, todo se sensibilizó. David cobró conciencia de la presencia real de Dios en aquella alcoba. En otras palabras, Dios no estuvo ausente de aquel dormitorio del adúltero. No estuvo ausente del lugar donde se dio la orden para asesinar a Urías. He hecho lo malo delante de tus ojos. Nunca antes yo me había parado y he leído el Salmo 51 en esta verdad tremenda. Otra cosa más en la que quisiera incidir, cosa que bien entendida nos puede resultar saludable. Verso 5. Miren. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Me empieza a fallar la garganta y me olvidé de echarme el caramelito en la boca. Repito, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tenemos que decir que David no nació de una relación pecaminosa. Esa no es la idea que nos comunica este texto. La idea tampoco es excusar su pecado diciendo. Un diálogo de David con Dios, que nosotros, bien, lo armamos ese día. David diciéndole a Dios, pero mira lo mal que empecé desde el vientre de mi madre. Pero mira lo mal que empecé. ¿Qué más se podía esperar de estos mimbres? Como diciendo, si lo que he hecho es poco por haber venido a este mundo en la condición que vine. Bueno, han sucedido muchas cosas en las iglesias. Se han dado casos de adulterio, incluso de querer forzar o violar a la esposa del otro. Recuerdo un caso hace muchos años. La persona en cuestión a la que tuve que confrontar, eso es muy difícil, le digo, mira, has pecado contra el hermano, has pecado contra su esposo, has pecado contra tu esposa, has pecado contra tu mismo cuerpo y has pecado contra la iglesia y has pecado contra Dios. Y me decía, llorando, Manolo, me quiero morir, ahora mismo me quiero morir, no quiero salir de aquí vivo. Muy duro, es muy duro, pero esas cosas pasan. Pero lo bueno es lo que nos presenta la palabra de la bondad, de la misericordia, del amor, de la benignidad, del perdón de Dios para todos los casos, salvo el pecado contra el Espíritu Santo, porque se puede, y de hecho se ha hecho muchas veces, blasfemar contra el Hijo, pero que han alcanzado perdón. Bueno, la multitud de las piedades divinas pueden calmar el terrorífico espanto que atenaza a esos hombres. Dios nos libre, porque nadie está libre, ni hombre ni mujer. Pero la multitud de las piedades divinas pueden calmar ese terrorífico espanto que atenaza a los seres humanos cargados de toda suerte de rebeliones y pecados, pues que un Dios, pues que en Dios hay consuelo. Dios tiene multitud de piedades y nuestros pecados son en número como los cabellos de nuestra cabeza. Las piedades de Dios son como las estrellas de todo el firmamento. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28 y verso 9. ¿Es la hora de terminar?
Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Me acordé del pasaje de José en Génesis. Allí la actora era una esposa que quiso traicionar a su esposo con José, pero que José no se dejó atrapar. Pero ¿cómo yo voy a traicionar a mi amo, que ha puesto todo en mis manos, que tiene toda la confianza en mí? ¿Cómo yo me voy a ir contigo? Y no solamente pecar contra mi amo, sino pecar contra Dios. La Biblia no quiere enmendar los fallos que han cometido los hombres a lo largo de la historia, incluido David como siervo de Dios, que Dios le califica. He hallado a David, mi siervo, como hombre que tiene un corazón conforme a mi deseo. Pero yo quisiera, queridos hermanos, solamente dejarlo aquí y decir que nosotros no somos mejores que David y que en cualquier momento nos podría tocar para que nos abracemos al perdón de Dios y que Dios tiene poder para restaurarnos y para ponernos otra vez en el servicio y en el ministerio. Ahora estoy pensando en Pedro, cuando después de que el Señor le preguntó 3 veces si le amaba, el Señor terminó colocándolo en el ministerio. Pues nada, lo dejamos aquí y el Señor nos ayude a reflexionar sobre estas verdades de la palabra.